Hola, el día de hoy hablaremos sobre la masacre del Aro, que dio lugar el 22 de octubre de 1997. El objetivo de este video es dar a conocer los sucesos, las implicaciones de estos y la importancia de recordarlos. La estigmatización, el abandono y el sufrimiento son las memorias que se ven evidenciadas en esta masacre. Bueno, ahora vamos a presentar una entrevista realizada a un profesor en políticas que nos ayudará a entender más fácilmente cómo era el contexto histórico en esa época. El paramilitarismo no es un fenómeno nuevo en Colombia. El paramilitarismo, digámoslo así, tiene algunas fases a lo largo de la historia. La primera y más conocida, a mi forma de ver, surge posterior a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y posterior al Bogotazo. Entonces, por parte del gobierno de Mariano Ospina Pérez, ese gobierno conservador, se crea el pues el ejército conservador que se encarga como de restablecer el orden y evitar que se multiplique el bogotazo en diferentes zonas del país, y para ello también forma un ejército ilegal que se conoce como la Policía Chulavita y los Pájaros, y eran pagos por el gobierno, de eso hay pruebas. O sea, es un ejército paralelo al ejército constitucional. Luego de la contextualización que nos acabas de dar, Alejandro, me gustaría preguntarte cuál era el modus operandi de estos grupos paramilitares para perpetuar las masacres. Si ustedes tienen la posibilidad de observar en un mapa donde se dan ese tipo de masacres a lo largo de esos años, estamos hablando del 95 al 98, encontramos que eran zonas de influencia guerrillera, eh, pero también hay algo bastante importante. Eran zonas donde operaban empresas multinacionales, generalmente norteamericanas. Con el tiempo, también bajo la ley y el amparo de leyes de justicia y paz, varios paramilitares confesaron que fueron financiados por los, por los empresarios norteamericanos que tenían influencia en la zona, y les dieron dinero y les dieron recursos y les dieron transporte y combustible para que pudieran moverse, de modo que también respondían no únicamente a una. Bueno, muchas gracias. La tercera pregunta sería, ¿por qué escogieron ese lugar para hacer la masacre? Porque tiene que ser un pueblo, porque no puede ser como en otro lugar. El modo de actuar de estas organizaciones, tanto en la masacre del Aro como en las otras que acabé de mencionar, era bastante particular y casi que un patrón repetitivo, que básicamente constaba de la información la recibían los militares. O sea, ellos no actuaban de manera como tan ilegal los paramilitares, sino que el ejército, las fuerzas del Estado y la policía tenían conocimiento de algún modo pues que estos personajes iban a cometer este tipo de actos y perpetrar masacres. Entonces el ejército dejaba la zona con días de anticipación, se apartaba, no recibían las llamadas, llegaban los paramilitares a la zona y generalmente eran masacres no de 2 o 3 horas, como generalmente se conocían las tomas guerrilleras, sino que ellos llegaban a los pueblos y se ensañaban con la población en unas acciones bárbaras de más o menos unos 4 o 5 días, sin que llegara nadie del ejército. Coincidencialmente, cuando los paramilitares se iban de la zona, en ese momento llegaba el ejército. Casi que trabajaban como un reloj suizo. Bueno, ya para finalizar, queremos preguntarte qué impacto tuvo esta masacre a nivel nacional o si tú consideras que realmente hasta el día de hoy no se ha demostrado o no se ha mostrado realmente el impacto que tuvo. El impacto, la repercusión que tuvo tanto esta como las diversas masacres que se dieron fue obviamente generar en la población civil un miedo frente a la posibilidad de vincularse a milicias, o tener algún tipo de cercanía a las organizaciones subversivas. Pero diferente o mucho más grave es la aceptación por parte de los pobladores de centros urbanos de este tipo de situaciones, bajo el amparo de esa temible frase de es que algo sabían o ellos no los mataron por estar sembrando yuca, sino porque algo debían. Entonces es como esa aceptación, como esa negación por parte de los centros urbanos, y de cierto modo la posibilidad de normalizar o naturalizar ese tipo de situaciones, mostrando a la guerrilla como el enemigo y a los paramilitares casi que como los salvadores, como los héroes que el país necesitó en ese momento para poder contrarrestar el avance de las guerrillas.
El 22 de octubre de 1997, en el departamento de Antioquia, municipio de Ituango, vereda del Aro, se perpetró una masacre que quedaría marcada en la historia del conflicto armado colombiano. Paramilitares pertenecientes a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá llegan al corregimiento y asesinan a 17 personas. Permanecen 7 días más, en los cuales torturan públicamente a algunos civiles y al dueño del establecimiento de abarrotes lo atan a un árbol y le sacan sus ojos y corazón. Esto lo realizan diciendo que él colaboraba a las guerrillas. Luego de estos actos proceden a quemar 42 de las 60 casas del caserío, se roban 1.200 reses y ocasionaron el desplazamiento forzado de 702 habitantes de la región. El Aro está ubicado en el nudo de Paramillo, un macizo montañoso por donde, desde los 80, algunos frentes de la guerrilla de las FARC transitaban. Desde mediados de 1996, cuando se estaba gestando el proyecto de organización nacional, los paramilitares juraron sacar a la guerrilla de la zona. El control del nudo garantizaba un tránsito libre entre 5 departamentos y un corredor entre el Océano Pacífico y el Atlántico, clave para el narcotráfico. Con referencia a las víctimas, fueron muchos los que callaron, pues o los mataron, o los desplazaron, o los amenazaron. Todos quedaron pobres y muchos jamás volvieron al Aro por falta de garantías de seguridad. Así, muchos testimonios de personas que perdieron a sus hijos, padres, esposos, pues decían que todo el tiempo escucharon groserías, órdenes, balas y vieron con sus propios ojos al montón de personas que fueron capaces de... En uno de los casos vemos la historia de Marco Aurelio, quien tenía 64 años. A él lo dejaron muerto en toda la entrada del cementerio con su cuerpo totalmente destrozado y se lo entregaron a su esposa diciéndole, si tanto lo ama, pues abrázalo. La señora simplemente se agachó, lo abrazó y lo hizo también con el fin de tapar las grandes heridas que tenía, pues su cuerpo estaba irreconocible. Así sus 2 hijos no lo verían. Años después, su hija confesó que él no huyó porque él dijo que él no era un delincuente y dijo, el que nada debe, nada teme. Para él, todo lo había conseguido honradamente y trabajando y por tal razón consideraba que no debía escapar. Por esto y muchos testimonios más, el Aro queda en la memoria de los colombianos como uno de los actos más crueles y frente a esto es muy difícil no sentir dolor o no sentir la necesidad de recordarlo. Si bien son actos atroces que ni siquiera deberían contemplarse, tenerlo en nuestra memoria es una forma también de solidarizarnos con las víctimas, pues tales sucesos deben permitirnos llegar a una reparación por medio de una toma de decisiones y una rendición de cuentas. Después de relatar algunos testimonios, vimos que era de suma importancia saber la opinión de alguien, porque era importante recordar estos hechos. Yo creo que la revisión misma de la historia y la idea de un progreso pensado solo hacia adelante, digamos, ha conducido a los grandes fracasos de la humanidad. Y pues realmente hay que construir es mirando hacia atrás, teniendo en cuenta, digamos, esa responsabilidad con el pasado que hemos heredado. Gracias. Después de estudiar más a fondo este caso, llegamos a la conclusión de que se destacaban 3 principales tipos de memoria en esta masacre. La primera es la memoria de la estigmatización, donde los victimarios creían que la población civil colaboraba o hacía parte de las guerrillas de las FARC. La segunda es la memoria del sufrimiento, que hace referencia a que no solo estas personas tuvieron que vivir los hechos, sino que también tuvieron que vivir la pérdida de sus seres queridos y de sus pertenencias. Entonces es un sufrimiento que no solamente hace referencia a lo que vivieron en el momento, sino a los recuerdos de aquellos que perdieron y todo el valor que tenían pues sus terrenos y sus objetos. Y la tercera memoria sería la memoria del abandono, ya que el Estado nunca estuvo presente en este pueblo o vereda y tampoco nunca se manifestaron las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, y nunca los protegieron. Así pues era la entrada, así facilitó la entrada de estos grupos. Y pues además el Estado se quiso reivindicar con estas víctimas, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les puso una sanción de 3.400 millones al Estado para que tenía que pagárselas a las víctimas o a las familias de las víctimas. Esto como una forma de reivindicación. Para finalizar, queremos formularles una pregunta y queremos que ustedes generen sus propias respuestas y que no las digan. Entonces, la pregunta sería, ¿ustedes creen que
¿Una indemnización monetaria es una manera suficiente de reparar el dolor de las víctimas? Si creen que no, por favor déjennos saber cuál considerarían ustedes que sería la mejor forma de hacerlo. Gracias. Gracias. Chao. Chao.